Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos libros, música, cine, naturaleza. Huemansin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Laura, así es, estamos con Juan Arturo Brennan. Hola. Es viernes, y es viernes de música. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿Saben qué? No podemos dejar que se nos acabe este año sin celebrar ruidosamente, y lo vamos a hacer aquí entre todos, el centenario natal de Leonard Bernstein, que además coincide con el de Kubrick, eso vamos a tratarlo en otro momento. Leonard Bernstein, uno de los músicos más completos y uno de los personajes culturales más atractivos de todo el siglo XX. Vamos a darle una pequeña repasada a su perfil y a su vida y a celebrar sus 100 años. A propósito de coincidencias, nace cuando muere Debussy. Exactamente. Bueno, exactamente. Ya platicaremos y ya te escucharemos sobre Leonard Bernstein, uno de los grandes. Rafael. También es viernes de ciencia. Muy buenas noches, amigos aquí en el estudio, allá en sus casas. Y Karen Rivera nos va a platicar de qué, Karen. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Hoy vamos a hablar de Luca, un robot que busca fomentar la lectura entre niños de 2 y 12 años. Platicamos con Patti Kempe, quien nos explica cómo funciona este androide. Y Laura, mucho más, comentabas, ¿qué más vamos a poder disfrutar esta noche? Bueno, pues sí, decíamos que tenemos algunas recomendaciones de cine. Vamos a hablar también de una especie que está desapareciendo. En fin, quédense con nosotros. ¿Qué les parece? Bien, comenzamos. ¿Comenzamos? Vamos a comenzar con una premiación, ya sea como bibliófilo, como poeta, como cuentista, como ensayista, como cronista, en fin, un experto en literatura, cercano a los grandes autores de nuestra era. Adolfo Castañón ha consagrado su vida al ejercicio de justamente la literatura, las letras, la edición, y su labor ahora es reconocida con el Premio Internacional Alfonso Reyes. Primero me emociona mucho, me da mucho gusto, me siento muy honrado. Ya me había acostumbrado a que no me lo dieran, así que yo seguía trabajando. Por una parte me causa una enorme sorpresa y asombro, que me va a durar un rato ese asombro, y por otra parte se me hace así como una consecuencia lógica, matemática, que tiene que ver con la proporción de, pues, el interés que yo he tenido que invertir en la obra de Alfonso Reyes. Y casi yo diría que él ha sido para mí una especie de, bueno, ha sido un tutor, un maestro, un compañero, un objeto de estudio y también una brújula en la vida cotidiana que me ha ayudado a atravesar, digamos, momentos difíciles de mi propia vida, incluso momentos difíciles objetivamente hablando de la vida social. El reconocimiento lo considero también un reconocimiento, digamos, a los reyistas de mi generación y a este despertar del interés en la obra de este escritor, pues, enigmático, asombroso, que yo a lo largo de los años he ido probando, digamos, su resistencia, su vigencia, su capacidad de adaptarse a la circunstancia contemporánea. Entonces uno de los proyectos que tengo planteado hacer es juntar todo ese cuerpo disperso en un solo volumen junto con la correspondencia anotada de Raymond Fulcher del Bosc, lo cual me lleva a un momento muy importante y muy interesante de la cultura hispanoamericana, ya no solo mexicana contemporánea, que es la de el final del siglo XIX y el arranque del XX. Uno de los escritores afortunados que tenemos, porque no solo Reyes es Reyes, sino también Reyes es la constelación americana
que está alrededor de él, y Reyes es también de alguna manera un hombre de redes. Entonces, la cantidad de personas que cita aquí, que cita en la correspondencia, que conoció, que leyó, que trató, coincide con la cantidad de personas que trató y leyó y trabajó con ellos don Arnaldo Orfila, el editor fundador de Siglo XXI Editores. Bueno, pues después de ver esto, nos ponemos a reflexionar sobre la lengua, las palabras, Rafa Huemantzin, y justamente no solamente cada escritor tiene, cada narrador, cada ensayista tiene su propio lenguaje, sino que también cada profesión, cada país, cada ciudad e incluso cada barrio. Y de esto viene a colación por la siguiente nota. Así es, Laura, viene en camino, vía barco, el diccionario de Madrid. Es muy interesante cuántas veces hemos puesto sobre la mesa de reflexión de Noticias 22 la evolución, el cambio, la transformación del lenguaje. Son idiomas vivos, hay veces que nos medio molestamos y los que son más puristas exigen que no haya cambios o que se respete cada palabra como funciona, pero también hay que reconocer este ente y este sincretismo de palabras que nos lleva a replantear la manera, con inclusión, sin inclusión, de que abrazamos el lenguaje. Así es, y lo que tiene que ver, todo esto tiene que ver precisamente con un trabajo de una persona que ha estado durante años recopilando esas palabras que son necesarias para poder vivir en Madrid. Y es un trabajo de Juan Palomar de Miguel. Debuten, feten, chipendi, lerendi, labutibutimendi, todo eso. La forma de hablar de los chavales entonces y desde luego la gilipollez y gilipollas y todo eso, eso es de aquí, eso es de aquí. Claro, se ha extendido ahora por España y por otras partes, pero eso es de aquí. Comenzó con un diccionario para juristas. Más tarde publicó el Diccionario de México y algunos libros infantiles como el Itacate de palabras mexicanas. Y los últimos 30 años los ha dedicado a su más reciente obra, el Gran Diccionario de Madrid. Hemos culminado una obra que es lo máximo de mi vida, porque esta es más grande que el de México todavía, por lo menos más voluminoso y con más conocimiento mío incluso. He sacado cosas que a lo mejor nadie sabe sobre cómo jugaban los niños en aquel tiempo en la calle, qué palabras decía, qué sonsonetes tenían. Todo eso lo he recogido en el diccionario Gran Diccionario de Madrid. A diferencia de otros diccionarios de Madrid que manejan aproximadamente 10 temas de historia, geografía, biografías y otros, el Gran Diccionario de Madrid incluye 31 temas como la gastronomía, anécdotas, semblanzas de edificios, humor, toros o zarzuela. Pongo hasta la heráldica, por ejemplo, la heráldica, que este apellido estuvo en Madrid en tal época y limpió su sangre en la gran chancillería de Valladolid, lo que sea. Eso lo pongo en el libro. Eso es una cosa que resulta... He puesto cocina también, he puesto deportes, religión. O sea, me salieron 32 temas al final, 32 temas sobre Madrid. Hay voces que me llaman la atención, que están claramente explicadas, que es, por ejemplo, ese afán del madrileño del laísmo, de los laísmos, que la dije, la compré unas flores, esta maravilla de la física cuántica de decir entrar para adentro y salir para afuera y subir para arriba y bajar para abajo, que el otro día le dije a una señora, ¿y qué pasa si salgo para adentro? Y me dijo, eso no se puede. Y precisamente para explicarlo está el diccionario. A sus 87 años, este madrileño radicado en la Ciudad de México desde 1957 tiene a punto de publicar un libro de recopilación de refranes mexicanos. Tengo 3.660 que son propios de México. Es lo que más interesante, propios de México. Pero ¿qué he hecho con los propios de México? Que los he explicado uno a uno. Pongo una idea, pongo un cotejo con otro, pongo alguna anécdota incluso en alguno de ellos,
pongo de todo y luego pongo, cuando aparece alguno que tiene una variante, pongo variantes, tal, afines, tal. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. A ver, Hueman, esto es muy interesante porque a propósito de que la H es muda en nuestro idioma, también hay que reconocer las Ds que de repente son mudas, como la palabra Madrid. Ajá, en Madrid, bueno, acabamos de escuchar, dentro de esos usos y costumbres y transformación de la lengua, pues eso ocurre mucho en esta parte de España, decir Madrid. Madrid. Pero hay una cosa también bien interesante en cómo se va transformando el lenguaje a propósito del itacate de palabras mexicanas que también escribe este autor. Indudablemente cacahuate viene de esta región del planeta. Aquí nace o aquí se dio esta semilla, se llevó a China, en donde también es fundamental dentro de la comida tradicional china, en algo que se llama kumpay. Pero cuando llega la palabra a España, se transforma en cacahuete. Y si tú escribes o dices en España cacahuate, es una falta de ortografía. Bueno, ahí está la reflexión. Esperemos que llegue pronto este diccionario para tenerlo en nuestras manos y disfrutarlo como esta charla. Pero hay más información que tiene que ver con qué, Laura. A por ella. Efectivamente, Rafa, porque tenemos algo que tiene que ver con la experimentación, con la vanguardia, con las tecnologías. Se trata de Vértice, de una propuesta de la UNAM que trae a nuestro país danza en realidad virtual. ¿Cómo será esto? Bueno, pues su creador, el coreógrafo Gilles Jobin, nos cuenta en qué consiste. Bueno, realmente fue un encuentro con los que son nuestros socios tecnológicos, que se llaman D'Artagnan. Ellos tienen un estudio de captura de movimiento en Ginebra, en Suiza, en la ciudad donde estamos ubicados. Entonces fue a visitarles y me pareció fascinante esta posibilidad de capturar un movimiento y luego digitalizar y tener estos caracteres digitales bailando muy igualmente que los personajes reales. Y hice una pieza corta con esto y luego un día me llaman y me dicen, mira, vente al estudio, tenemos un nuevo sistema inmersivo, que es lo que tenemos aquí. Me equiparon con las mochilas, las gafas y todo. Y me pude ver a mí mismo bailar a tamaño real, con mi compañera bailando y pasando alrededor. Y me fascina. Hay 3 espacios distintos. Los 5 espectadores empiezan debajo de es una piedra. Y entonces hay unos gigantes, unos bailarines gigantes que miden 35 metros de altura, entonces levantan esta piedra y entonces los espectadores se encuentran en un desierto, ¿no? Un desierto parecido a los desiertos que encontramos para acá. Y nada, tienen este espacio de 8 metros por 5, se pueden pasear en este espacio totalmente libremente, hablar entre ellos. Y van cambiando de espacio. Estos mismos gigantes traen unas paredes y les encierran, les meten en una especie de loft y se encuentran encima de una montaña, en un loft así como con muchas obras de arte, pueden ver ese desierto y luego otra vez vuelven los gigantes y quitan las paredes y se encuentran en el medio de un jardín lleno de bailarines. Entonces es un viaje realmente en 15 minutos, es relativamente corto, pero pasan por distintos espacios y la sensación de inmersión es bastante importante y fascinante, ¿no? Es como una especie de fantasía, ¿no? Es como poder entrar dentro del ordenador o estar al lado de un personaje de un videojuego, ¿no? Entonces, nada, me pareció fascinante. No quiero hacer piezas que sean de tecnología, o esta danza de tecnología, me parece que es un nicho. Y yo entiendo la tecnología como una herramienta, no lo entiendo como una cosa en sí. Bueno, pues también estas tecnologías llegan a las expresiones dancísticas. ¿Qué les pareció? Volvemos con más información. Vamos a hablar de un personaje interesante en la trayectoria gráfica, militante y conceptual de Arturo García Bustos. El último gran muralista de México es revisada en un libro que ve la luz a un año, 7 meses de su partida. Un hombre comprometido con su tiempo, pero sobre todo con los cambios sociales que le tocó vivir. Así fue Arturo García Bustos, quien dejó en su obra todos sus ideales plasmados.
Para conocer más sobre este artista, se presentó el libro La obra gráfica de Arturo García Bustos, Pasión creativa, arte militante. Es un hombre muy sensible que capta toda la problemática de los pueblos originales, o sea, realmente hay un gran número de grabados en donde vemos a los campesinos, a los indígenas, en sus tareas, en su vida cotidiana, grabados muy representativos del campo, de los mercados, en fin, de sus parajes rurales, y todo esto complementa a una personalidad artística que se advierte claramente cómo a través de toda su trayectoria, de toda su vida, pues vive estas transformaciones y él siempre está, nunca claudica, vamos a decir, si hubo una Unión Soviética en un momento, si después cae el socialismo, si viene, vamos a decir, la perestroika, todo esto, él continúa como militante, siempre muy convencido de sus ideales, e incluso retoma algunos de sus grabados y los lleva al muro, precisamente con relación a todo lo histórico, a toda la, vamos a decir, de los pueblos originarios de México, de todo nuestro desarrollo como nación, en Oaxaca, pues todo referente a Oaxaca, en antropología de la misma manera y con el mismo tema. O sea, sí es un pintor muy completo, muy global, porque, como decimos, su parte gráfica trascendente, su mural importante y la parte de su caballete también. El libro da cuenta de su compromiso social, el cual fue más allá de plasmar sus ideales en su obra gráfica, pictórica y muralista. Se presenta un artista que realmente fue muy comprometido con las causas sociales, con todos los movimientos, sobre todo en México y también muchísimo en América Latina, en Centroamérica, en Guatemala específicamente, cuando él va para allá para implementar un taller tipo el de gráfica popular, y a él le toca precisamente junto con Rina Lazo estar en el momento del derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz en 1954. Además, en ese momento, en lo que estaban ellos armando este taller de gráfica, llega, como dicen ahí, un personaje en una motocicleta para pedirles que les diera permiso de pernoctar, porque andaba viajando, y ese personaje era nada menos que Ernesto Che Guevara. Entonces, eso fue maravilloso, ellos conviven con él poco, pero ahí lo conocen. Con información y texto de Alberto Aranda, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22. El 13 de noviembre regresa a la capital una edición más de CEMEDOC. Un certamen cinematográfico que ahorita es más que pertinente. Está la caravana migrante llegando a las mediaciones de Querétaro y la Ciudad de México, rumbo a Estados Unidos con miras a cumplir el sueño americano, y precisamente de esto va este encuentro cinematográfico. Este año se inscribieron 780 documentales para la cuarta edición del Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio. Luego de un largo proceso de selección, solo 14 títulos conformarán este ciclo. Nosotros, nuestro festival, una de las cosas importantes con las que lucha, y por eso nuestro hashtag es Cine versus Fronteras, pues es sobre todo intentar minar esos discursos nacionalistas y fascistas que intentan hacer del otro un fantasma, alguien que viene a quitarnos el trabajo, alguien que viene, digamos, a desestabilizar la situación, y nosotros queremos luchar contra esa idea proponiendo a los espectadores que ven estas películas ponerse al otro lado de la frontera, ponerse en la piel de los migrantes y que tengan esa experiencia. Este año llegan historias de países tan lejanos como Líbano, Hungría o Suecia, historias sorprendentes que retratan realidades difíciles de mirar. El cine documental lo que tiene, a diferencia de la ficción, es que trabaja con los protagonistas reales de las situaciones que están viviendo. Cada vez que uno ve un documental, pues no deja de sentirse partícipe de eso, no como una ficción, sino como una realidad tal cual. En ese sentido, ver de nuevo documentales sobre migración te hace redescubrir las nuevas situaciones que está viviendo la gente en la actualidad. México está representado por dos películas. Una es David, El retorno a la tierra, de Anaís Huertas, la historia de un hombre haitiano adoptado por una familia judía de Francia, y Rush Hour, de Luciana Kaplan,
que narra el viaje tortuoso que cientos de personas que viven en la periferia de grandes urbes tienen que realizar para llegar a su lugar de trabajo. Tenemos este año películas sobre la espera de migrantes a cruzar la frontera. Tenemos películas sobre las condiciones laborales. Tenemos una película sobre fútbol, sobre todos los trabajadores que están trabajando en Qatar 22 y que hacen un mundial paralelo al que ocurrirá en 2022 en Qatar. El certamen internacional de cine documental sobre migración y exilio se realizará en la Ciudad de México del 13 al 20 de noviembre en la Filmoteca de la UNAM, Cine Villa Olímpica, Cine Lido, Ateneo Español en México, Espacio Cultural Tepito y en el Centro Cultural España. La entrada es libre. Noticias 22, Julio López. Oye, amigo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pero vamos a la escena. El Teatro Isabel La Corona ha sido visitado por las fascinantes criaturas que habitan el universo de Leonora Carrington. El recuerdo de Leonora Carrington sigue vivo a través de su memoria, su sentir plasmado en sus obras y sus letras han pasado a la inmortalidad. Estos recuerdos inspiran la puesta en escena Memorias de Abajo, que presenta la Coordinación Nacional de Teatro de Limba con el montaje de la compañía Caracola Producciones en colaboración con la Fundación Leonora Carrington AC. Esta historia parte de 3 cuentos escritos por la artista, que son La Dama Oval, La Debutante y El Enamorado. Lo importante de estos cuentos es que la autora retoma experiencias de su infancia para poder escribirlos. Entonces, aunque no es biográfica la obra, pues sí estamos contando ciertas anécdotas que fueron muy importantes para su creación artística. La puesta en escena, dirigida por Gina Botello y adaptada por Christian Courtois, revisita distintos personajes de las obras del artista y sus propias experiencias. Un mundo onírico que se aprovecha con diversas técnicas teatrales, resaltando la parte visual. Pues lo que intentamos con la obra es retomar diferentes lenguajes del teatro de títeres. Y lo que intentamos es pues generar un nuevo concepto que es el teatro de imagen, lo cual nos permite como retomar multimedia, títeres, sombras, pero sin que el concepto de títere nos limite a ciertas técnicas. Y todo esto es para adultos. Lo que intentamos hacer para hilar los cuentos, que son diferentes experiencias, es que retomamos pues Alicia en el País de las Maravillas, un poco la idea del conejo blanco, pero esta vez en lugar de visitar a Alicia, visita a Leonora. Entonces Leonora está en su mundo cotidiano, digamos, de pronto llega el conejo de este mundo de las maravillas y la guía hacia su propio inconsciente. Memorias de Abajo se presenta en el Teatro Isabel La Corona y cierra el ciclo Perspectiva de Género y el Teatro de la Imagen. Además, la compañía Caracola Producciones prepara otros proyectos. Próximamente estrenaremos un documental sobre la historia del teatro de papel, llamado En 2 dimensiones, A Penny Plain and Twopence Colored, también producido por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. La misma compañía estamos ya produciendo y ya ensayando nuestra próxima producción, que se llama No todas las brujas viven en Salem. Estaremos todos los lunes de noviembre a las 7, suspendemos el 19 y retomamos el 3 de diciembre como reposición de esa función. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, pues... Después de estas imágenes... Yo quiero regresar un poco en el tiempo para hablar de migración, porque mañana a las 7 de la noche, que es sábado, está Semanario N22. Huemansin, platícanos. Sí, el día de mañana vamos a tener el semanario dedicado a la migración. Muchos temas estaremos abordándolo desde la literatura, también acercándonos a algunas de las personas que han integrado esta caravana, viéndolo también desde otros sentidos. Y lo que buscamos es ofrecer miradas diversas para tratar de aproximarnos a esto que nos lleva a pensar en lo otro, en los otros, y que, bueno, pone a prueba no solamente nuestra tolerancia, sino también nuestra capacidad de abrir la mente. Y parafraseando, cuando nosotros somos los otros. Así Ahí es. está la invitación, mañana a 7 de la noche, no se pierdan Semanario N22. Vamos a una brevísima pausa. Bueno, es viernes de ciencia y después del golpe que representó enterarnos de la existencia de un conductor de noticias de la agencia Xinhua que trabaja 24 horas al día y no cobra nada. Porque es un robot. Estamos verdaderamente preocupados. Tenemos más no sé si buenas noticias o también se han
algunos problemas que le esperen a alguien con la creación de otro robot que hace algunas maravillas y nos presenta Karen. Vamos contigo, Karen. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bueno, pues un placer como siempre estar aquí en la sección de ciencia. Y Laura, pues este robot utiliza una tecnología que llaman tecnología controlada, es decir, podemos tener un poquito más de precisión sobre su quehacer. Se trata de Luca, un androide que es capaz de leer hasta más de 6,000 libros. ¿Y qué les parece si vamos a conocerlo? Luca es un búho lector. De ojos grandes y cuerpo pequeño, este robot funciona como biblioteca digital portátil y tiene la capacidad de leer libros en español, inglés y chino. Luca es de origen oriental y llegó por primera vez a México de la mano de Tali Kempe, directora del proyecto en el país, para convertirse en uno de los mejores amigos de niños de 2 a 12 años. Los niños hoy en día buscan todo el tiempo la tecnología. Buscan los aparatos, los celulares, televisión, tabletas, etc. Y dejaron mucho de lado toda la parte de la lectura, de tener tanto amor al libro, tanto amor a la lectura, de tener esa pasión. La raíz de Luca nació justamente por eso. Es un robot 100% con tecnología, 100% con tecnología muy, muy inteligente, muy sofisticada. El niño adquiere el libro, lo pone a Luca al frente de él, le pica el ala derecha y Luca se lo va a leer. Te lo va a demostrar. La portada del libro antes de leer. Puedo empezar a leer cuando me muestres la portada de tu libro. Déjame leerlo por ti. Ricitos de oro y los 3 osos. Luca reconoce la portada del libro. No importa en qué página estés, Luca va a leer la página por ti. Te va a llamar todo el tiempo la atención para que leas. Si el niño de repente dejó el libro y se fue de repente a la tele o se fue a la cocina o lo dejó, Luca le va a decir, ¿quién va a leer conmigo? Ven a leer conmigo. Este robot tiene en su memoria registrados más de 1,000 libros en español, 5,000 en inglés y más de 20,000 en chino. La lista de libros que hay dentro de Luca son muy variables. O sea, tenemos los clásicos como Ricitos de Oro, tenemos libros que están en las escuelas, tenemos libro típico de enciclopedias del cuerpo humano, enciclopedia de los dinosaurios, enciclopedia de la Tierra, enciclopedia de 1000 cosas. Luca es capaz de reproducir diferentes tipos de voz, entre ellas las de madres o padres que decidan grabar su lectura para compartir con sus hijos. En la aplicación que lleva su nombre, pueden consultarse los libros que guarda y la lista de canciones infantiles que contiene. Otra cosa que te viene es que sabes cuántos libros leyó tu hijo y cuánto tiempo se tardó por el libro. Entonces, si hay un libro que tu hijo ama mucho, te vas a dar cuenta porque lo agarró 3 veces al día y lo leyó 20 minutos. Entonces, es un dato muy importante para ti, para que sepas qué ramos y qué gamas le gusta a tu hijo leer. Cuando un niño lee, genera un niño con mucho más conocimiento, un niño con mucho más abierto al mundo, un niño con un nivel vocabulario mucho más alto y de idioma, ¿no? Fomenta a los niños el amor a la lectura y al libro con la tecnología, que es algo que ellos aman y adoran. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, es importante aclarar que este robot solo contiene en su memoria libros para niños de 2 a 12 años, como ya comentaba Kempe, pero ¿dónde se consigue este robot? Bueno, está disponible hasta ahora en México en las librerías y próximamente estará disponible en línea. Y también, ¿cómo podemos ubicar o encontrar estos libros que contiene en su memoria Luca? Bueno, pues en las librerías se encuentran marcados los libros con una pequeña estampa para reconocer a estos ejemplares que Luca puede leer. Y también, bueno, funciona como una especie de amigo del niño. ¿Por qué? Porque las madres o los padres pueden grabar su voz y a través de él decirle al niño es hora de lavarse los dientes, es hora de leer un libro y es hora de acercarse un poco más a la lectura. ¿Qué les parece, Rafael, Huemanzin, Laura, este pequeño androide que va a estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que ahorita en estos momentos se encuentra en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y lo van a poder conocer ahí hasta el 19 de noviembre?
O sea, yo lo puse a leer La Guerra y la Paz y como que... Sí, la ¿no? intención, fíjate. Sí, en el acento. El acento francés, de la parte en francés. No, es muy interesante, Karen, como siempre, revelar, sobre todo para estimular el gusto por las letras en las nuevas generaciones, es lo que subrayamos de esta creación, de esta propuesta, que tengo entendido llega de China, ¿verdad? Sí, es un robot oriental, llega por primera vez a México y bueno, y sí, parte del libro en papel, ¿no? El ejemplar en papel, y es importante también conocer un poco más sobre la importancia de cómo podemos acercar ahora a los niños con toda esta tecnología que nos rodea, que nos inunda, a la lectura, al libro físico. Y esa es un poco la intención de Luca, ¿no? ¿Sabes cuánto cuesta? Porque nos preguntan en cabina más o menos, aprox, ¿no? No. No tenemos idea. No sé aproximadamente. Perdón, Moni, no pero sabemos. No debe ser barato, seguro. Te averiguamos. Seguramente que no. Ahora, gracias, Karen. Después habría que ver los efectos de la lectura física, o sea, de leerlo, que de escucharlo, porque al final de cuentas es una especie de audiolibro. Como a la tercera, lávate los dientes, lávate las manos a la fregada del robot, a la goma. Vámonos. Gracias, Karen. Bueno, pues vamos a hablar ahora algo que tiene que ver con el oficio de la medicina y la relación del cuerpo con la enfermedad, con la salud, y esto se expone como parte de una exposición en el Museo de Medicina. El acervo de la colección del Palacio de la Escuela de Medicina, que asciende a alrededor de 3.500 piezas y cuya naturaleza ha sido básicamente práctica, es presentado en una exposición bajo una perspectiva estética y antropológica. Accapite ad calcem es el nombre en latín de esta muestra y que significa de pies a cabeza. Bajo la pregunta de ¿cuántos cuerpos habitas?, se exhorta al espectador a realizar un recorrido entre dos extremos del cuerpo, la salud y la enfermedad. En realidad queríamos exponer y plantear al visitante la pregunta de ¿cuántos cuerpos habitas? ¿Cuántos cuerpos habitas en el momento en que, digamos, que se te diagnostica una enfermedad? ¿Cómo es que tú asimilas la aparición de esta enfermedad y cómo de la mano con la ciencia médica y del médico vas transitando en esto que aparentemente son dos reinos opuestos, que es el reino de la salud y de la enfermedad? Entonces es una inmersión personal, ¿no?, en donde cada uno tendrá que ir construyendo su propio imaginario de la enfermedad y de cómo pues ir deambulando en estos reinos. La muestra consiste de proyecciones e instalaciones multimedia y carece de cédulas explicativas que intentan reforzar el carácter vivencial e interactivo de las piezas en un ambiente de penumbras. Se puede hojear físicamente un libro sobre el cual no existe impresión alguna y que nos ofrece imágenes proyectadas. Accapite ad calcem fue en origen un libro para el cual se convocó al fotógrafo francés Michel Savé para fotografiar la colección. El volumen cuenta con la visión antropológica de Minerva Anguiano. Del libro se desprenden las imágenes de la muestra. Es una exposición dedicada a la memoria de Michel Savé, que es el fotógrafo que hizo todas las fotos con, digamos que la materia prima con la cual está hecha esta exposición, y que inclusive él vivió cada una de las partes de la enfermedad y de aquello que está narrado en el libro. Poco tiempo antes de morir nos expresó que una vez que volvió a leer el texto sintió que era realmente autobiográfico, ¿no?, en el momento de pasar y cursar por todas las etapas de la enfermedad, autobiográfico en su persona, pero para cualquier otra persona que esté enfrentando una enfermedad. Accapite ad calcem nos lleva por este recorrido hacia el inevitable destino común a todo ser humano en el Museo del Palacio de la Escuela de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hasta el 30 de noviembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues en este año, como hemos revisado en muchos momentos aquí en Noticias 22 a lo largo de 2018, Rafael, amigos, que nos llevan a reflexionar a qué es lo que ocurrió hace 50 años en nuestro país, por supuesto que la atención se ha colocado en mayor manera, y tiene que ser así, en el movimiento estudiantil de 1968, que ha opacado en gran medida desde hace 50 años otras cosas que ocurrieron que también son interesantes de revisar. Por ejemplo, estamos hablando de los mejores momentos de una delegación olímpica mexicana con un mejor desempeño. Que además fue sede
de esta gesta deportiva y por eso personajes del deporte, la cultura y el arte se unen para conmemorar 50 años de los Juegos Olímpicos en México. Artistas, deportistas, organizaciones civiles y sociales suman esfuerzos para echar a andar el proyecto Cultura más Deporte más Salud igual a Seguridad, cuyo banderazo inicial ocurrirá en la sede de la Confederación Deportiva Mexicana con una exposición conmemorativa a medio siglo de los primeros Juegos Olímpicos en América Latina. Nosotros deseamos celebrar los 50 años de los Juegos Olímpicos de México 68 como el punto de partida de este proyecto. Hicimos la invitación a los amigos artistas a que participaran para reunir cerca de 50 obras que hicieran juego con los 50 años que pretendíamos celebrar. ¿Las obras de qué versarían? Tendrían que hacer sobre algunos de los 20 deportes, 18 como disciplinas regulares y 2 de demostración. De las sedes olímpicas mismas que albergaron a estos Juegos, sobre la Ruta de la Amistad, sobre la Olimpiada Cultural que duró en México 1 año y sabiendo el talento y las habilidades de todos nuestros compañeros, bueno, también hubo quienes prepararon retratos de los medallistas de México 68. Todos y cada uno de nosotros que participamos en esa Olimpiada, tenemos en la mente cada segundo que vivimos esos enormes Juegos Olímpicos. La exposición será inaugurada el 14 de noviembre en el edificio de la CODEME, aunada a diversas actividades culturales que se extenderán hasta el 15 de diciembre. En la iniciativa participa la organización Seguridad por México y el Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable. Hacemos una reflexión sobre la necesidad urgente de reconciliarnos, de hacer comunidad, de entendernos cabalmente, de sensibilizarnos profundamente para crear espacios de expresión correctos, formas diferentes de cuidar nuestra identidad, nuestra nación. Asimismo, esta actividad está logrando incidir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Las obras hechas ex profeso para el evento podrán ser adquiridas por el público. Además, durante la jornada inaugural participará el Quinteto de Cuerdas de la Joven Orquesta Nacional de México. Ese mismo día que se inaugure este evento, vamos a inaugurar oficialmente el Salón de la Fama del Cronista Deportivo que está aquí saliendo en la sala VIP, porque son parte del deporte federado de México. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues hay un fragmento de historia. Claro, y hay una cosa bien interesante, Laura, porque cuando estamos hablando de la actividad cultural, la actividad deportiva, se apoyó muchísimo deportivamente a la delegación mexicana que participó en 1968 hasta los días que compitieron. Después de eso, los apoyos gubernamentales desaparecieron y esa generación que dio atletas mexicanos que estuvieron en los primeros 10 lugares de muchas disciplinas, aguantó todavía los Juegos Olímpicos de Múnich, los de Montreal, hasta Moscú. Ahí se disipó lo último de lo que fueron los atletas de 1968 y bueno, hay muchas otras cosas artísticamente que fueron detonadas en ese año. Una gran generación de atletas. Es momento de hacer una pausa, al regresar el centenario de Bernstein en voz del maestro Juan Arturo Brennan. Ya volvemos. Bueno, ya se los habíamos anunciado hace algunos días, el Parque Bicentenario recibe la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Esta mañana fue inaugurada la 38ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Parque Bicentenario, al norte de la Ciudad de México. Durante la ceremonia, se celebró en el Foro Alianza del Pacífico la presencia de los 3 países invitados, Chile, Colombia y Perú, así como el estado invitado de honor, Sinaloa. Reconozco el compromiso de Colombia, Chile y Perú, de sus gobiernos e instituciones. Son el horizonte de prestigiados autores de nuestra lengua que han dado vida a obras que alimentan el universo de sus lectores, que mantienen un diálogo con nuestra herencia cultural para construir el territorio que nos une en la diversidad, que nos une en el universo imaginario de nuestros premios Nobel a la literatura en español, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, Pablo Neruda,
Mario Vargas Llosa y Octavio Paz. Chile asiste con una delegación diversa y numerosa, compuesta por escritores, ilustradores, editores y mediadores de lectura. En total, cerca de 20 profesionales participarán en la programación cultural y en las diversas actividades de este importante evento. La presencia de Chile busca especialmente estrechar lazos y generar nuevos contactos entre todos aquellos que trabajan para el desarrollo y la difusión de la literatura infantil y juvenil en Latinoamérica. Yo tenía un discurso, pero quiero en realidad llamar su atención sobre la bulla que escuchamos afuera. Ese correteo, esas sonrisas, son de niños, ¿no? Y no hay nada más espontáneo o más sincero que un niño. Y esas sonrisas, ese correteo, es el preludio fantástico del éxito de esta feria. Felicitaciones. Y espacios como estos son oportunidades para trabajar en una hoja de ruta común en torno a la cultura y a la educación. Estoy segura que esta experiencia de la FILIG, de juntarnos con un propósito, se convertirá en un modelo replicable para compartir conocimientos, fortalecer lazos de colaboración y favorecer el crecimiento de las industrias culturales y creativas de nuestra región. Es un honor compartir la Feria del Libro con Colombia, Perú y Chile, países de la Alianza del Pacífico, con quienes además de compartir un océano, compartimos temas literarios. Esta feria nos ha hecho ser más creativos, nos ha hecho estar muy pendientes y muy a la vanguardia de las nuevas expresiones que están relacionadas con la promoción de la literatura infantil y juvenil, y creo que esto ha rendido frutos, y yo espero que estos frutos además los podamos ver pronto en nuevos lectores. En la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil participan más de 1.200 casas editoriales de México y el mundo, para lo que serán cerca de 3.000 actividades gratuitas en el Parque Bicentenario hasta el 19 de noviembre. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Es viernes de música con Juan Arturo Brennan, quien nos platica de una figura, un personaje que más que un músico era una fuerza de la naturaleza. Juan Arturo, bienvenido. Maestro Gracias. Brennan, 100 años. No, a ver, maestro Brennan, 100 años no. Es más Tengo joven. unos cuantos. 100 años de Leonard Bernstein. De Leonard Bernstein. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? En efecto, hoy vamos a, no diseccionar, pero vamos a botanear un poco a Leonard Bernstein, aquí con Rafael y con Huemansi. Sí están ustedes de acuerdo en que es un centenario que no podíamos olvidar. Es decir, Bernstein, como dice Laura, una fuerza de la naturaleza. Yo creo, a ver si están de acuerdo conmigo, que si solamente analizáramos a Bernstein, el compositor, valdría la pena, sería histórico. Solamente como director de orquesta, por supuesto, valdría y sería histórico. Como divulgador, que a mí es lo que me parece fundamental de él, sería histórico. Como conferencista, como maestro de sus conferencias en Harvard, etcétera, ya tendría un lugar en la historia. Como pianista, lo podemos decir, un buen pianista competente, bastante competente. Pero el tipo fue todo junto y al mismo tiempo. No, esta cuestión de ser académico en su alma mater, que fue Harvard, y haber querido responder la pregunta sin respuesta, de Answer Question, de Charles Ives, como fue esas clases magistrales formidables en el 76. Sí, en la cátedra, creo que fue en la cátedra Norton, ¿no? En la cátedra Norton de Harvard, diciendo, ¿la música para quién? ¿De dónde viene? ¿Qué va a pasar en el siglo XX en esta crisis donde viene una disyuntiva muy importante a propósito de sonoridades, donde ya no todos son 12 notas? Hay una atonalidad que está preponderando hacia el futuro. Y admiraba a Elvis Presley, y admiraba a los Beatles, los usaba de ejemplo. Y encargó obra a Carlos Chávez. Exacto. Bueno, hubo un contacto ahí muy interesante entre Bernstein y la música de Carlos Chávez. Hay una grabación bastante de referencia de la Sinfonía India de Chávez con Bernstein, pero con Chávez como ejemplo, Bernstein sí fue de los estadounidenses que sabía que había gente, que había mundo más allá de las fronteras de los Estados Unidos, y se asomó con sus maravillosos oídos y con su intelecto privilegiado
y en ese sentido fue un explorador que se trajo a su medio mucha música de fuera y luego la distribuyó en su propio medio en los Estados Unidos, y eso es fundamental. Ojalá que nuestro público tuviera acceso en video. De hecho, hay videos oficiales que se pueden comprar a las famosas series ómnibus de televisión de divulgación musical, ya sea a piano o un muy joven Bernstein con la orquesta completa, sí, o trozos de la orquesta y la partitura de la Quinta de Beethoven pintada en el piso, y todos esos análisis que hacía muy lúcidos, muy completos y al mismo tiempo perfectamente inteligibles. Ahí en esa labor de divulgador creo que está una de las facetas más interesantes de este individuo. Pero hablas también de su faceta como compositor, y también diseccionarlo es imposible, porque componía música clásica, componía musicales, componía para películas, componía jazz, componía música atonal, compuso mambos, todo. Música para cine, música incidental para teatro, óperas, es decir, ahí en varios de los rubros que mencionaste tú y que completé yo, encontramos un Bernstein importantísimo como hombre de los medios, como hombre de escena, como hombre de teatro. Esa comprensión que tenía él, sobre todo a través de la ópera, su música incidental para teatro y los musicals, del fenómeno teatral, por supuesto, lo enriqueció mucho a él y acabó por enriquecer mucho su quehacer musical en todos los rubros, como pianista, como compositor, como director de orquesta, como divulgador, como conferencista, etc. Entonces, yo tengo para mí que él comprendió muy temprano que la importancia de la escena en la música y de la música en la escena, en todas, ya sea fuera la pantalla o el escenario en vivo, era fundamental en su tiempo, en nuestro tiempo. Y yo creo que si hipotéticamente borráramos todo su catálogo y dejáramos solamente óperas, musicals, música para cine, música y música incidental para teatro, con eso tendríamos un gran Bernstein como compositor. Pero además tiene un montón de otras cosas. A mí algo que me llama mucho la atención, que cuando, por ejemplo, hablamos, ¿cuál es la música? Hablamos de los nacionalismos en el mundo y los reconocemos a través de la música. La música rusa de nacionalismo es solo la música rusa, la música mexicana, por supuesto. Cuando hablamos de música nacionalista estadounidense nos metemos en un gran problema. Exacto, y casi podemos mencionar 3 o 4 nombres y después lo reducimos a Aaron Copland. Probablemente, ¿no? Y de ahí la relación Copland-Chávez es muy importante. Pero volviendo a Bernstein, además de todo esto que hemos mencionado, encima de todo el tipo tenía una cantidad de carisma, tenía una facilidad de comunicación con la gente que era verdaderamente muy, muy notable. Y eso ayudó a que todas esas ideas que le bullían en su privilegiado cerebro musical llegaron a la gente para la cual habló, para la cual escribió, a la cual le dio clases. Y eso a mí me parece fundamental, esa herencia es monumental. Y a destacar también el hecho de esta evolución, porque aunque parezca una involución, no lo es, la evolución de Bernstein, que después de haber explorado mucha música moderna, bastante música contemporánea. Vamos, él estrenó la Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen, ni más ni menos, hacia el final de su vida, cuando se asoció de una manera muy íntima, muy intensa con la Filarmónica de Viena, retomó a otro nivel todavía del que había tomado varias décadas antes a Mahler y Sibelius y Shostakovich, y esos últimos conciertos y grabaciones de esos tres. Yo escojo esos tres porque son muy cercanos a mi alma y además son la melcocha hiperromántica a todo lo que da, y Bernstein era eso. Esas últimas grabaciones, tanto en vivo como en disco, incluso video con Filarmónica de Viena de Mahler, Sibelius y Shostakovich, son absolutamente formidables, se las recomiendo muchísimo. Sí, de la época anterior también con Filarmónica de Nueva York, con Boston, con orquestas europeas, pero lo que hizo con Filarmónica de Viena en sus últimos años, con esos tres enormes compositores de altísimo grado de colesterol musical, pero el colesterol bueno, es decir, el de alta densidad. ¿Sí? Oye, Juan Arturo, es muy recomendable. Y a propósito de Leonard Bernstein, activista. Muy interesante. Además, Bernstein fue un tipo muy consciente del mundo que lo rodeaba, de la sociedad que lo rodeaba y sus lacras, y en su caso hay una aparente contradicción, tan contradicción que incluso le inventaron a su estatus en medio de este activismo social, le inventaron no por él, pero prácticamente por él, una etiqueta, el famoso radical chic, porque sí, Bernstein tenía posiciones políticas y sociales no extremas, pero sí radicales, sí, hay que decirlo abiertamente, tendientes hacia la izquierda, admirablemente comprometidas con la gente, con causas sociales, etcétera, pero al mismo tiempo vivía en un entorno de intelectuales sofistos, por decirlo así, y de gente de los barrios altos de Nueva York, y en los lofts y los penthouses y todo, y Bernstein se movía como pez en el agua en ese medio,
con esas ideas. Entonces a él y al entorno que se formó de gente que pensaba semejante a lo que pensaba él, pero en ese entorno social y económico más o menos alto, le pusieron los cronistas sociales de su tiempo, allá por los 70s, el radical chic. Más allá de lo cual, a Bernstein creo que una de sus cualidades fue esta capacidad de mimetizarse como un pensador de izquierda con ideas sociales importantes y seguir tranquilamente viviendo en ese ámbito de sofisticación muy mundana en Nueva York. Por cierto, dato de trivia, ¿alguno de ustedes sabe dónde murió exactamente? No, ni idea. En el edificio Dakota. Ahí vivía. Okay. Nada más que él no lo balacearon en la puerta como a John Lennon, murió en su departamento, pero murió en el mismo lugar que John Lennon. En octubre de 1990. Así es. 90. Un hombre trascendente para entender la música contemporánea, no solo en Estados Unidos. Sí. Es más, él exploró la fonética, la gramática, la morfología, diciendo que la música era tan completa como el lenguaje articulado para poderse expresar, y lo demostró en escena. Tenemos 30 segundos, mi querido Juan Arturo, pero para recapitular y decir que Bernstein es mucho más que West Side Story, como muchas veces pasa, por ejemplo, con Moncayo y el Guapango, es mucho más. Sí. Bernstein es mucho más allá de West Side Story. Exacto, y por eso desde aquí va, con motivo y conclusión de esta celebración de su centenario, va la recomendación a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, que busquen otra música de Bernstein que no es West Side Story, que es maravillosa, pero se están perdiendo de tantísima música buena. Sus sinfonías, por ejemplo. La misa que decías, para cello y orquesta, es maravillosa. Además es una cosa totalmente ecléctica, posmoderna. El concierto para cuarteto de jazz y orquesta con Dave Brubeck. Entonces, busquen música de Bernstein que no sea West Side Story, escúchenla y lean lo que Bernstein tenía que decir al respecto, porque es fantástico. Eso es importante, también leerlo. Todas las conferencias de Harvard, que insistimos fue su alma mater, están transcritas, inclusive por ahí hay un par de videos de estas clases magistrales que vale la pena. Sí, son un hombre de su tiempo que además leía absolutamente todo lo que estaba en ese momento. Poesía, literatura, historia. Una de sus obras más importantes, La Serenata, está basada en Platón, en los diálogos de Platón, en el Simposio, me parece. ¿Con qué nos vamos a ir, Juan Arturo? Hay un pequeño video por ahí muy interesante que subieron al tubo y lo titularon Bernstein sin manos. Era tan elocuente y claro, tenía tan bien atornilladas, en el mejor sentido de la palabra, sus orquestas tan bien articuladas, que podía dirigir literalmente sin manos. He aquí Bernstein sin manos. Gracias. Buenas noches. Laura. Buenas noches. Gracias, Laura. Buenas noches. Bernstein dirige sin manos y vaya que le sale bien. Buen fin de semana.